Efesios capítulo 1. Continuamos con nuestra serie de predicaciones expositivas en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1. Leeremos los versículos 3 al 7. Efesios 1, del 3 al 7. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Efesios 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Oremos. Amado Dios, venimos, Señor, a tu libro y te suplico en el nombre de Jesucristo que hables a nuestras vidas. Ayúdanos a ver como una realidad lo grandiosa y maravillosa que es tu palabra, pero también lo terrible. Ayúdanos, Señor, a valorar con reverencia tu palabra, porque es Dios hablando. Es la palabra exhalada por ti. Aquel ante quien los ángeles tapaban sus ojos en la visión de Isaías, va a hablar a nuestras vidas hoy. Señor, ten piedad de nosotros. Pon en nosotros, Señor, un espíritu dócil para escuchar, Señor, tu voz, para poner por obra tu palabra. Y que esa voz resuene en nuestros corazones, trayendo santificación a tu pueblo y arrepentimiento y fe a los amigos que nos acompañan hoy, que aún no han venido a Jesucristo, que no saben que el tiempo se acerca. Como cantábamos en el himno, más gracia ya no habrá, porque la desprecias hoy. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes para oír tu palabra y vivirla con integridad. Revélanos a Jesucristo a través de la Escritura. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué hemos visto hasta ahora en la exposición de la carta a los Efesios? Bueno, vimos el saludo del apóstol Pablo, versículos 1 y 2. A partir del versículo 3 comenzamos a ver una doxología del apóstol Pablo, una alabanza de Pablo a nuestro gran Dios y Salvador por las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo. ¿Cuántas bendiciones espirituales hemos visto? 2. La primera, que es la raíz de las demás bendiciones, que es la elección, íntimamente ligada a la predestinación, porque como hemos hablado, la predestinación es el decreto general de Dios para el destino eterno, tanto de elegidos como reprobados. Predestinación en general, la predestinación positiva es la elección. La predestinación negativa es la reprobación. Dios obra en el corazón de sus elegidos para salvarlos y no obra en los reprobados. Por eso es positiva, negativa. Es una doble predestinación, pero no como se nos señala y se nos juzga que creemos en la doble predestinación de que Dios a uno los manda al cielo y al otro los manda al infierno. No, la predestinación es positiva. Dios obra en el elegido
para salvarlo, de otra manera jamás sería salvo, porque está muerto, hay que darle vida. Y en el reprobado, Dios lo deja. Dios no obra en él pecado porque ya es pecador y está muerto. Sencillamente, como dice Romanos 1, Dios lo abandona, lo pasa por alto, lo deja que él haga lo que él quiere y reciba la consecuencia de lo que él deseó. No hay injusticia en Dios. ¿Cuál es el propósito inmediato de todo esto? La adopción como hijos de Dios. Y lo veamos en el versículo 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Propósito 1, ser santos y sin mancha. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Es un propósito doble. Vivir en santidad como hijos de Dios. Los hijos de Dios viven en santidad delante de Dios. Es el propósito inmediato por el cual Dios nos eligió para salvación. Pero hay un propósito último, un propósito más elevado, que no tiene que ver con nosotros directamente, tiene que ver con Dios. Pero permítanme primero hacer una observación respecto al primer capítulo de la carta a los Efesios. Si hacemos una lectura un poquito más cuidadosa, nos vamos a dar cuenta que el primer capítulo a los Efesios tiene una estructura trinitaria. Una estructura trinitaria. La obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. ¿Dónde? Versículos 3 al 6. El sujeto principal de esta oración es el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, Pablo bendice al Padre, porque el Padre nos escogió en Cristo. El Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, y el Padre recibe la alabanza por ello. Es la obra del Padre. También tenemos la obra del Hijo, versículos 7 al 12. La obra de la redención y la obra del Espíritu Santo, versículos 13 y 14. Tiene una estructura trinitaria este texto de Efesios 1. Entonces estamos ya en la víspera de entrar en la obra de Jesucristo. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a finalizar el ministerio del Padre en la salvación. No quiere decir que el uno no participe en la obra del otro, pero hay una clara distinción aquí entre la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, que la vamos a ir analizando con el transcurrir de las semanas. Entonces continuemos con la obra del Padre, por favor. Pero permítanme antes hacer una ilustración para introducir el sermón. Pregunta. ¿Cómo reaccionas tú cuando recibes algo de gran valor? Hoy, un iPhone. ¿Por qué me río? Porque para mí un teléfono no tiene mucho valor. ¿Sí? En realidad hay gente que se mata por un iPhone. Pues para mí un iPhone y un teléfono de segunda no tienen mayor diferencia. O sea, para mí eso no es algo que me robe la atención. Una moto sí, pero un iPhone no. Pero hoy en día el mundo anhela un iPhone. Bueno, Nokia despertó, ¿no? Cuidado porque Nokia viene con pasos fuertes. Yo creo que va a destronar al iPhone Nokia. Pero eso no es publicidad de tecnología. ¿Cómo reaccionas cuando recibes algo que tú consideras de alto valor? Por ejemplo, un iPhone. Pero tú no hiciste nada para recibirlo. No trabajaste, te lo regalaron.
¿Cómo reacciona uno? Gracias, ¿cierto? Con gratitud. Y cuando va a hablar uno a esa persona, oye, es que es muy bueno, me regaló un iPhone. Ahora bien, ¿cómo reaccionas cuando recibes un regalo de alto valor cuando en realidad lo que mereces es un castigo? Entonces ya hay un agravante en el ejemplo. No solamente no merece el iPhone, es que mereces un castigo. Y ahí van algunos papás que cuando el niño pierde la materia, se porta mal en el colegio, no hacen sino dar quejas de él, en lugar de castigarlo le dan un premio. Vacaciones. Bicicleta. Ya los papás no regalan bicicleta, regalan un SBR 150. Es decir, la vera socialista. Niños de 12, 11 años manejando un socialista, pero bueno. Cuando de accidente hablamos. Piden oración cuando el muchacho se accidente, ¿cierto? Y de paso oramos por el papá también para que tenga sentido común. Le damos un premio al que no lo merece. ¿Cómo reaccionarías tú? Mereces un castigo, pero te dan un regalo. ¿Cómo crees que reaccionó Mefiboset continuando con el ejemplo bíblico de Mefiboset que hemos traído a colación en las últimas exposiciones? ¿Cómo crees que reaccionó Mefiboset cuando en lugar de ser asesinado por el rey David, porque él era de un linaje enemigo, David lo sentó a su mesa y lo adoptó como un hijo suyo? ¿Cómo creen que reaccionó? ¿Con ingratitud? ¿Hablaría Mefiboset mal del rey David? ¿Rechazaría la comida que el rey puso en su mesa? ¿Rechazaría el trato cariñoso que el rey David le daba por ser un hijo suyo? Y la respuesta es un rotundo no. Como lo vamos a ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, más adelante. Bueno, hoy vamos a hablar de ello. ¿Cuál es tu reacción cuando te das cuenta lo que Dios ha hecho por ti? Porque ese es el propósito último por el cual hace Dios todas las cosas. La obra de la redención tiene un propósito: salvar al pecador. Pero por encima de ese propósito hay uno mayor, y es del que vamos a hablar hoy. El título de la predicación es La alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a ver 3 punticos. La alabanza de la gloria de su gracia. En primer lugar veremos el propósito final, la alabanza de su gracia. En segundo lugar, el amado como el medio de la gracia. Y en tercer lugar, el paquete de la gracia. Y al finalizar, algunas aplicaciones prácticas. ¿Listo? Entonces comencemos por el primer punto. El propósito final, la alabanza de su gracia. Como dijimos en la introducción, hay un propósito inmediato: vivir santos y sin mancha delante de Él. Ser santos y sin mancha delante de Él. Versículo 4. Versículo 5. Ser adoptados como hijos de Dios. Ese es el propósito inmediato por el cual Dios nos salva. El propósito temporal, enmarcado en la historia del hombre. ¿Cuál? Que seamos santos tú y yo, irreprensibles, porque somos hijos de Dios. El hijo de Dios no vive como le viene en gana. Peca, pero no practica el pecado. Para ello Dios nos predestinó, para ello Dios nos adoptó, para ello Dios un buen día alguien te predicó el evangelio y te llamó al arrepentimiento para hacerte su hijo y para que ahora camines en novedad de vida, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando hablamos de cosas viejas, no estamos hablando de cosas nuevas, no estamos hablando de poner una falda larga, no peinarnos, no maquillarnos, no ponernos aretes,
vestirnos de camisa y corbata. Eso no es una nueva vida en Cristo, porque también eso es algo que cualquier persona puede hacer. La novedad de vida es algo que solo Dios puede hacer. ¿Ve? Vestirse de cierta manera lo puede hacer cualquier persona. Es más, hoy los ladrones visten mejor que uno. Entonces, estos son cosas externas. Hablamos de una vida transformada, un corazón que antes era de piedra y ahora es un corazón de carne sensible a la voz de Dios. Porque de nada sirve que tú vengas hoy con camisa mangal. No estoy diciendo que no vengan así, porque el pastor dice que no, hay que venir bonitos porque es una ocasión especial, en la medida de nuestras posibilidades, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que venir en camisa manga larga sea feo, malo, o que venir con una falda bien bonita esté mal, no. Pero ¿de qué sirve cuando mi vida no ha sido transformada? Es como el muerto, cuando uno va al velorio. A mí no me gusta ir a velorios a ver al muerto. Cuando me permiten predicar, sí, si no, ni para qué voy. Pero a veces le permiten a uno hablar. El muerto está ahí y parece vivo, está bien vestidito, bien bonito, ¿no? Le arreglan la cara, todo, y usted lo ve y, ¡ay, tan bonito que quedó!, ¿cierto? Pero está muerto. Se está descomponiendo por dentro. Aunque uno no lo vea, se está pudriendo por dentro. Está muerto. Entonces, muchas personas hoy profesan ser creyentes. Por fuera están lindos, pero por dentro están muertos, putrefactos delante de Dios. Esa es la razón por la cual Dios nos ha elegido, predestinado y adoptado para ser sus hijos y vivir en consecuencia. Pero hay un propósito final, hay un propósito último, y es el que encontramos en el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es la meta final por la cual Dios nos elige, nos predestina, nos adopta y nos hace hijos suyos? Nos santifica para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para que nosotros le adoremos, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros, reconociendo que Él ha manifestado hacia nosotros una de sus excelencias, atributos o virtudes, que es su gracia. Hoy la cristiandad hoy cree que merece la gracia de Dios. Aunque no lo digamos, hermano, uno se mira al espejo y así uno tenga cara de simio, ¿cierto? Lo digo por mí. Uno dice, qué lindo soy. Es que yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Pero has hecho esto, dice la conciencia, o si es creyente el Espíritu Santo, ¿no? Y la persona dice, pero es que eso lo hace todo el mundo. Claro, si todo el mundo lo hace, deja de ser pecado, ¿cierto? Ya todo el mundo lo hace, ya no es pecado. Y pues, errar es de humanos. No, hermano, tú y yo no merecemos la gracia de Dios. Porque éramos, ¿qué? Pecadores indignos. No había dignidad alguna en ti ni en mí. ¿Quién hace esto? Versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hace Dios, por eso hablábamos de la estructura trinitaria del texto. La obra de Dios. Él es el que nos da su gracia. Entonces lo que Pablo nos quiere decir aquí es que todo lo que Dios hace, elección, adopción, predestinación, santificación, lo hace con el fin de que su gracia sea alabada, la alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a hablar que la gloria de la gracia, ¿eso qué es? Porque son conceptos abstractos, es decir, intangibles, no se ven, no se tocan, no los podemos comer. La gracia, la gloria, eso, bueno. ¿Qué es la gracia de Dios? Algunos, creo que la mayoría ya lo deben saber. La gracia es el favor de Dios
hacia pecadores, ¿sí? Se diferencia de la misericordia. La misericordia es recibir algo que yo no merezco. Ejemplo, uno va al centro ahora en esta temporada y hay muchas personas pidiendo dinero. Pero si yo no quiero darle, no le doy. No le doy. Y si le quiero dar, le doy. Hay que tener cuidado porque a veces eso es para darse cuenta que lleva uno y después informarle a otras personas para que lo roben a uno y lo atraquen, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado al sacar la cartera en la calle. Pero misericordia es eso, le doy si quiero. Si no quiero darle, no le doy. No se exige, no, pero ¿por qué no me va a dar? Bueno, sí hubo un caso en Bogotá donde el indigente le cortó el cuello al muchacho y el muchacho murió desangrado porque no le quiso dar dinero. Pero eso está mal, que él no tiene la obligación de darle dinero. No lo merece, pero yo le doy dinero. ¿Qué es gracia? Gracia sería perdonar al hombre que asesinó a ese muchacho, no enviarlo a la cárcel y hacer todo lo contrario a lo que este hombre merece. Llevarlo a la casa, bañarlo, vestirlo, darle alimento, llevarlo al médico por si de pronto tiene un problema psiquiátrico y hacerme cargo de él. Eso es gracia. ¿Sí ven que es diferente? Misericordia, yo le doy. Pero esa persona no me ha hecho nada malo. No merece que yo le dé, porque es que si él quiere dinero tiene que trabajar. Pero yo le doy, si quiero. Gracia es cuando ese hombre me ha hecho mal, en el caso de este hombre que le cortó el cuello a ese joven. Gracia sería que la familia, en lugar de enviarlo a la cárcel, no van a la cárcel porque alegan problemas mentales, ¿no? Lo llevaran a la casa y se hicieran cargo de él y lo adoptaran como parte de su familia. Eso es gracia. Es el favor de Dios hacia pecadores que no merecen su favor, que merecen la condenación eterna, y Dios, a pesar de ello, les hace bien. Merecemos la condenación eterna. Dios no solamente no nos envía al infierno, nos hace sus hijos. Misericordia sería que Dios, mereciendo nosotros la condenación, pues no nos envía al infierno. Eso es misericordia. Pero gracia es, mereciendo ir al infierno, nos hace sus hijos. Nos da vida eterna. Nos da herencia con Cristo. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Y Pablo no quiere hablar de gracia en un sentido abstracto e intangible, porque nos habla de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Pablo lo que nos está haciendo acá es cualificando su gracia, la gloria, la belleza, el esplendor, la grandeza de la gracia de Dios. Porque en la gracia, que es un atributo divino, una virtud divina, se revela el carácter glorioso de Dios. ¿Qué nos da Dios cuando nos extiende su gracia? Su amor, su misericordia, su bondad. ¿Hacia qué? Hacia yo que lo merezco, porque soy lo más lindo del mundo, porque yo soy valioso, porque como dicen en cierta congregación, tienes que descubrir el campeón que hay en ti. Tú tienes un potencial. Esa es la manera de predicar el evangelio hoy de muchas congregaciones. Le dicen a la persona, es que Dios te está viendo. Tú tienes algo que Dios quiere. No. Lo que tenemos es pecado para ser enviados al infierno. Lo que tenemos es méritos para ir a la condenación eterna. Porque entonces no es gracia. Es deuda. Si yo tengo algo que Dios necesita de mí, como se predica hoy, si yo tengo algo que mueve a Dios, que lo motiva a salvarme, no es gracia, es deuda. Dios me lo debe. ¿Es que Dios tiene que salvarme? Yo soy muy bueno. Miren la familia que tengo. Yo no le hago mal a nadie. Soy un buen ciudadano. Cumplo las leyes.
En mi casa no falta nada. Soy un profesional con ética. Entonces no es gracia, es deuda. Dios te lo debe. Cristo perdió el tiempo muriendo en la cruz por ti, porque tú mereces la salvación de Dios. Pero la salvación es por gracia. Mira lo que dice Romanos 5 del 7 al 8. Acá tenemos el versículo 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Claro. ¿Morirías tú por tus hijos? Claro. ¿Morirías tú por el alcalde? O puede alguien que en virtud de su oficio de su vida, un guardaespaldas. ¿Morirías tú por el presidente? Pero puede que sí, en virtud de su oficio, alguien entregue su vida por el presidente. ¿Morirías por tu mamá? ¿Morirías por tu jefe que se ha portado bien contigo gracias al trabajo que tienes? Hoy tienes casa, vehículo, tus hijos están estudiando, estás agradecido con él y darías tu vida por él. Puede ser. Por eso Pablo dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Sí, puede ser que uno dé su vida por alguien que lo merece, que ha hecho cosas buenas. Con todo, pudiera ser que alguno osara o se atreviera a morir por el bueno. Pero ese no fue nuestro caso. Porque el versículo 8 dice, mas Dios, o sea, por otra parte, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios murió por gente mala. Cristo murió por gente que no lo merecía. Cristo murió por delincuentes, por pecadores, por violadores, por gente que comete pecados sexuales. Leamos Romanos capítulo 1, ahí está la lista. Aborrecedores de Dios o moralistas. No, pero es que yo cumplo los mandamientos como el joven rico. Maestro, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, los mandamientos los conoces. Ah, pero yo los he cumplido todos desde mi infancia. Sí. Bueno, una cosa te hace falta. Eres un idólatra. Deja todo y sígueme porque yo soy el Hijo de Dios. No, es que está como muy alta esa vara. Yo mejor sigo cumpliendo los mandamientos a mi manera, autojustificándome, porque seguirte significa renunciar a todo. Bueno, muchas personas están en ese lugar. Cristo murió por pecadores. Eso exalta el amor de Dios, porque si Cristo hubiera muerto por gente buena, eso es como el que llega tarde, ¿no? El que llega tarde. Como en las películas de acción, el héroe Rambo vence a los vietnamitas, Rambo 2. Y ya cuando todos los vietnamitas están muertos o vencidos, ahí sí llega el ejército, en el helicóptero. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Si tú te puedes salvar a ti mismo, Cristo es el soldado que llegó en el helicóptero ya cuando la guerra se ganó. ¿Ya para qué? A recogerle el desorden. No, Cristo es el héroe que ganó la guerra por nosotros. No había quien lo hiciera. En ese sentido, la gracia de Dios es gloriosa porque exalta las virtudes de Dios en toda su plenitud. No lo merecemos y sin embargo Él nos lo da. ¿Y cuál es la respuesta del creyente? Versículo 6, la alabanza, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos salvó, nos eligió, nos predestinó, nos adoptó? Para que su gloriosa gracia sea alabada. Pero esta alabanza no es una alabanza como la que hacen los paganos o la cristiandad moderna. ¿Qué hace la cristiandad moderna? Yo voy a alabar a Dios porque necesito un milagrito. ¡Ven por tu milagro! Culto de sanidad y milagros, noches de gloria. Ven por tu milagro. Entonces, hacemos la penitencia. ¿Cuál es la penitencia? Pues que me calo 2-3 horas de culto, de cantar canciones que para mí no tienen sentido porque no soy cristiano, pero es que yo voy por mi milagro. Y ahí me lo aguanto, y me aguanto la predicación, pero es que yo lo que quiero es mi milagro.
Muy parecido a lo que hicieron los profetas de Baal cuando fueron puestos a prueba por Elías. ¿Qué hacían ellos? Cantaban, adoraban a Baal, y cuando Baal no respondió comenzaron a cortarse ellos mismos para mover a su Dios. Esa es la alabanza de los paganos y en muchos casos, no voy a decir que en todos, de la iglesia moderna. Yo voy al culto, mañana tiene que irme bien. Ya fui hoy. ¿No lo han pensado? Ay, yo sí lo pensé alguna vez. No, yo ya hice hoy, me gané mi estrellita. En algunas escuelas a los niños, cuando se portan bien, les ponen una estrellita. Y si no, les ponen, ¿qué le ponen a los niños cuando se portan mal? Un puntico negro, ¿cierto? Una carita triste. Carita feliz, carita triste. Señor, vine a culto. ¿Dónde está mi carita feliz? Mañana mañana carita feliz, no, Señor, porque hoy fui a culto. Es más, visité a un hermano. Merezco mi carita feliz. Mañana en el trabajo, en mi empresa, en el viaje que voy a hacer, carita feliz. Pero no lo decimos, pero lo pensamos y nos portamos así. No, ya fui a culto, ya cumplí. Merezco la bendición de Dios. Esa es la alabanza de los paganos. Pero la alabanza del creyente no es para mover o recibir el favor de Dios. Es en virtud o en respuesta a lo que sé que ya Dios me dio y me otorgó por gracia. ¿Por qué venimos a alabar a Dios? Por gratitud. Y ese es un problema de la iglesia moderna, porque la iglesia moderna le dice a la persona que si viene a culto le va a ir bien, que si da la ofrenda le va a ir bien, que si da el diezmo le va a ir bien, que si se porta bien le va a ir bien. Pero es que Dios no me debe nada. Romanos 11, ¿quién le dio a él primero para que le sea recompensado? ¿Tú le puedes dar algo a Dios cuando Él es el dueño de todo? Es dueño de tu vida. ¿Qué le puedes dar a Dios? Lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Y cuando entendemos eso, pues cantamos a Dios con gratitud. Señor, gracias porque me salvaste. Yo era una cucaracha, un miserable pecador condenado al infierno. Mi vida era un desastre. O era un moralista que me creía más bueno que Sor Teresa de Calcuta. Si yo hubiera podido, te hubiera escupido en la cara con mi moralidad, con mis buenas obras. Así era de orgulloso yo, pero tú me salvaste, Señor, no tuviste en cuenta mi pecado. Porque un barco puede hundirse lleno de oro, ¿cierto? O lleno de estiércol. El estiércol sería una vida desenfrenada. Lleno de oro, como le decía Juan Calvino, la prudencia de la carne. Personas que hacen cosas buenas, se creen buenas y creen que merecen la salvación. Los dos van a ir al infierno, porque la salvación es por gracia. Es por gracia. Lo dice la Biblia claramente, Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces usted está diciendo, pastor, que el creyente no tiene que vivir una vida santa. Pues aquí nadie ha dicho que eso. Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Mi santidad no va a mover a Dios a salvarme, pero la salvación de Dios me mueve a vivir en santidad. Entonces no hay que voltear, no hay que alterar el sentido de las cosas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. El creyente hace buenas obras no para ser salvo, sino porque ya fue salvo. El creyente adora y alaba a Dios no para que Dios le devuelva el favor, sino porque está agradecido con Dios por todo lo que ha hecho a nuestro favor. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia.
¿La salvación es por gracia? Sí, sí, amén, la salvación es por gracia. Entonces no es por obras. Si yo afirmo que la salvación Dios me la regaló, es porque no me costó nada. Es que hay que ponerle sentido. O sea, a mí me regalaron el iPhone en Navidad. Es un ejemplo, ¿no? No es como el sinvergüenza ese que dijo que de la iglesia tienen que salir 2 iPhones. Ah, no, uno para mí, otro para mi esposa y otro para... No. Primero porque a mí no me interesan. Si alguien me va a regalar una moto, una GS 500, una Suzuki GS 500. La vimos ayer en Cúcuta. Claro, es una moto vieja, no es una moto pero es que es un monstruo de moto. La recibo con los brazos abiertos. A mí no me interesan teléfonos. Pero si alguien le da un regalo a uno, ¿qué implica eso? Que yo no me lo gané, yo no lo compré. Si yo lo compré, no es un regalo. No es un regalo como a veces hacen algunas esposas. No estoy diciendo mi esposa, pero algunas esposas hacen así. Mi amor, me regalas dinero, y el hombre le da el dinero. Y después, ¿para qué era el dinero? No, para comprarte un regalo. Pues no es regalo porque yo lo pagué, ¿cierto? Yo lo pagué, entonces no es regalo, ¿cierto? Pero algunas personas perciben la salvación así. Sí, yo soy salvo por gracia, pero yo hice lo mío. Yo puse mi granito de arena. No es gracia, porque tú lo pagaste. No es gracia. No, pero mi esposa puso 90,000 pesos y yo le di 10. Igual, no es regalo, porque yo di algo. Regalo es cuando ella compra todo. Vale 100, ella pone los 100. Yo no puse nada. Es gracia, es regalo. La salvación es por gracia, Dios lo hace todo. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia. Si tú lo pagas, no es regalo. Si por obra ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. También se da el caso de esos que están celebrando la fiesta de cumpleaños, invitan a la gente y, venga, ¿usted compró regalo? ¿Usted compró regalo? Sí. Uy, yo no compré regalo. Venga, anote ahí que yo también puse plata. Anóteme ahí. No, tu obra no es obra, es gracia, porque tú no pusiste un peso para el regalo y te van a anotar ahí. La gracia y las obras son mutuamente excluyentes, como el agua y el aceite. Donde hay gracia ya no hay obras para salvación, ¿no? Para santificación sí hay obras, porque la santificación es sinergista, es decir, la obra de Dios junto con la obra del hombre, porque ahora yo ya tengo la naturaleza divina que me ayuda a vivir como un hijo de Dios. Antes no. Por eso antes de Cristo no hay obra que valga. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, es que lo dice la Biblia, hermano, no quiero que nadie se ofenda, pero es lo que la Biblia dice. Todos nosotros somos o éramos como mugre. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja que cae del árbol. ¿Por qué cae? ¿Por qué caen las hojas de los árboles? Porque sopla el viento, porque están muertas. La hoja cae porque muere, se seca, cae, por eso cae la hoja del árbol, muere. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El hombre sin Cristo no tiene voluntad propia. No hay el libre albedrío, famoso libre albedrío. Sin Cristo no existe. El libre albedrío del incrédulo solo le sirve para pecar, porque como acabamos de mencionar, de citar Isaías 64:6, la hoja es arrastrada por el viento. No es que la hoja cayó del árbol y fue a donde quería. Bueno, yo me voy a ir para allá porque no. La arrastró el viento. Efesios 2:1 nos dice que estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué podemos
extraer de aquí? La gracia no se presume porque no es mía. La gracia se alaba. El deber del creyente, de la persona que recibe la gracia de Dios, es exaltar a Dios. Por eso no podemos entender que hayan personas en un culto que se llamen creyentes que se queden dormidos, a no ser que tengan una condición, ¿cierto? Están enfermitos o de edad avanzada, personas que ya de edad avanzada les da sueño todo, no los despierta ni un terremoto. Pero si no es así, un creyente que no se trasnochó, que no viene de viaje, se quedó dormido en el culto en plena alabanza o en la predicación, o que no le nace, no, es que no tengo ganas de alabar a Dios. Listo, bueno, estás pasando por un problema, estás sufriendo mucho. La semana que viene la misma historia, no quiero alabar a Dios, no tengo ganas. Bueno, ya hay un problema grave, o no eres creyente o no has entendido lo que Dios ha hecho por ti. Ahora bien, si hemos recibido la gracia de Dios, ¿cómo es que la recibimos? O sea, la gracia es gratis, ¿sí? Es redundante, pero la gracia es gratis. Entonces, ¿cómo la recibimos? Segundo punto, el amado como el medio de la gracia. El amado como el medio de la gracia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, con la cual nos aceptó en el amado. De manera que cuando el Padre imparte su favor, lo hace con todo su corazón, sin restricciones. Él no nos da la gracia un pedacito, porque si no, no sería gracia. Nos da toda su gracia. Cuando Dios extiende su gracia y su favor, ésta alcanza el corazón del pecador y efectúa en él una transformación. La gracia transforma. No hay tal cosa como el cristiano carnal, una persona que profesa ser creyente y vive como el diablo. No, es que yo soy cristiano carnal. Es que eso, o sea, es un chiste. Es que es un cristiano inmaduro, hay que tenerle paciencia. 10 años después, no, todavía no ha madurado. Ah, no, pues que envuélvalo en periódico, vamos a envolverlo en periódico a ver si madura, porque es que no ha nacido de nuevo, no es cristiano, Dios no ha obrado en él, Dios obra a través de su gracia. Entonces, si el Padre de manera tan generosa nos ha entregado su gracia, derrama su favor hacia nosotros, ¿por qué lo hace? ¿O en virtud de qué lo hace? Lo hace en conexión con su Hijo, versículo 3. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si no hay Cristo, no hay gracia. Si no estamos conectados a Cristo, no hay gracia. Versículo 4. Según nos escogió en Cristo. ¿Cuál es el medio a través del cual fluye la gracia de Dios hacia nosotros? Cristo. Cristo. Cristo es el dador de la gracia de Dios. Y aquí Pablo lo llama el amado. ¿Por qué lo llama el amado? Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y sigue la cristiandad moderna con la matraca de que yo me salvé por mi libre albedrío, porque yo me decidí por Cristo, porque yo me lo gané, porque a mí desde chiquito me llevaron a la iglesia, porque yo soy creyente desde siempre. Pero es que el texto dice que Dios te libró. Entonces está la persona ahogándose en el mar. Auxilio, auxilio. Entonces llega el salvavidas, llega Mitch, el de Guardianes de la Bahía, y le avienta un salvavidas. Y la persona, auxilio. Entonces Mitch le dice, pues aférrate al salvavidas. Y dice, no lo necesito, yo solo me puedo salvar. ¿Eso es lógico? No. Si se pudiera salvar solo, no pediría ayuda. La pide porque no puede salvarse. Si venimos a Cristo es porque no podemos salvarnos. Pero una vez estamos en Cristo comenzamos a decir, no, yo desde pequeño, a mí siempre me han gustado las cosas de Dios. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? Él nos libró de la potestad, del dominio de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde?
a que vivamos como nos venga en gana en esta vida, porque la salvación es por gracia. Por eso es que la gente habla mal de nosotros, porque hablamos de la gracia para justificar el pecado, ¿no? Es que la gracia de Dios cubre multitud de pecados, sí. No, pero es que el texto dice que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Ven? Cambiamos fue de Señor, no de condición. Éramos esclavos de Satanás en el reino de las tinieblas. Ahora somos siervos de Cristo en el reino de Jesucristo. Él no nos libró de las tinieblas para que ahora vivamos como se nos antoje. Cambiamos fue de Señor. La diferencia es que el Señor que teníamos era malo, déspota, nos iba a enviar al infierno. Y el Señor que tenemos ahora es bueno, amoroso, perfecto. Y nos da todo. Nos da la vida eterna. Mateo 17:5. Perdón, Mateo 3:17. Mateo 3:17. Y eso fue en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo al inicio de su ministerio terrenal. El bautismo del Señor Jesús marca el inicio de su ministerio terrenal. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Qué dijo Dios? El Padre. Para los que dicen que no hay Trinidad, ¿no? No, es que no hay Trinidad. Bueno, entonces esto era un circo. Porque si no habló el Padre, entonces ¿qué era Jesús como Carlos Donoso hablando con un muñeco? No. La voz en los cielos decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo me complazco en él, yo me agrado en mi Hijo Jesús. Mateo 17:5. 6 meses antes de la semana de la pasión, en la víspera del final del ministerio de Jesús. Podríamos decir que prácticamente al final del ministerio de Jesús, lo mismo. Y de una voz desde la nube que decía en la transfiguración: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al inicio del ministerio, el Señor le da el sello de aprobación a su Hijo: es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al final de su ministerio: es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nosotros no, nosotros venimos hoy al culto y en la tarde tenemos un agarrón con la mujer. Porque ella quería salir a comer helado y nosotros no nos dimos cuenta. Nosotros nos fuimos a ver el partido de fútbol o a trabajar o a hacer alguna cosa y no se nos pasó por la cabeza que mi esposa, toda la semana trabajando y haciendo cosas en casa, quiere ir a comer un helado. No se me pasó por la cabeza. Con todo el desarrollo intelectual al que hemos llegado, hoy a los hombres no se les atraviesa por la cabeza que la mujer el domingo quiere que la saquen. Que se puso bonita no para ponerse en la casa a lavar ropa, sino que se puso bonita para que le den una vueltica. Así sea al parque a ver comer helado. Dios sí se complace en Jesucristo porque es su Hijo y Él hace lo que le agrada. Nosotros agradamos a Dios, pero porque aún estamos en este cuerpo mortal, agradamos a Dios y después pecamos. Ya no practicamos el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, primera carta de Juan. Pero pecamos. Venimos a culto y salimos aquí asombrados por la obra de Jesucristo y el carro no prendió, una rabieta. ¿Con quién me desquito? Con mi mujer, que es la que siempre está ahí. Pequé. Pero Jesús sí agradó al Padre en todo. Yo hago siempre lo que le agrada. Juan 10:17. ¿Por qué Dios llama a su Hijo Jesucristo el amado? ¿Por qué? Juan 10:17. Por eso me ama el Padre. Aunque el amor de Dios hacia su Hijo es eterno, no tiene inicio, no tiene nada que ver con la historia de la redención en el sentido de que es atemporal.
El Señor nos lo expresa humanamente de esta manera: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y no es que Jesús se haya ganado el amor de Dios, sino que lo que Él está diciendo acá es que Dios ama a su Hijo porque Él, siendo Dios y a pesar de ser Dios, es obediente a Dios, es obediente al Padre. Esto es lo que se llama en la economía de la Trinidad subordinación. Él decidió subordinarse al Padre. Él no vino a la tierra por obligación. Bueno, te tocó morir por esa gente. ¿Yo? ¿Y por qué iba a morir por esa gente? ¿Son pecadores? Una raza caída. ¿No es más fácil acabarlos a todos con un diluvio y hacer otros nuevos? Y el Señor, Dios le dice, no, tienes que ir a morir. No, cuando el Padre dijo, tendrás que morir, Él dijo, heme aquí, yo voy a morir por ellos. Yo los voy a comprar con mi sangre. Que es de lo que vamos a hablar dentro de 8 días, la obra del Hijo. Es este maravilloso deleite de parte del Hijo para hacer la voluntad del Padre y salvar a su pueblo, lo que hace que el Padre exclame, este es mi Hijo amado. Su obediencia, se sujetó al Padre, se sujetó a la ley, se sujetó a sus padres terrenales. La Biblia dice que Él obedeció a los papás. De manera que podemos extraer de aquí que la historia de la redención tiene un único protagonista y se llama Jesucristo. La historia gira en torno a Cristo. La Biblia no es la historia de cómo Dios nos necesita a nosotros. Y que si un domingo no vinimos a culto, se empezaron a caer las nubes del cielo y el trono de Dios se está tambaleando. Yo pregunto, si tú no te levantas a las 6 de la mañana, ¿a qué horas? Como a las 7 empieza a salir el sol. Si tú no te levantas a las 7 de la mañana, el sol deja de alumbrar. Si tú te mueres, el sol deja de dar su luz. Si te pones unas gafas oscuras, si te tapas los ojos, ¿el sol deja de dar luz? No. Si el hombre no adora a Dios, Dios no deja de ser Dios. Y si la iglesia no alaba y exalta a Dios, Él sigue siendo Dios. No lo necesita, porque Él es Dios. Se trata de Él. Siempre se ha tratado de Él. A nosotros nos vendieron la moto, es que Dios nos salvó porque nos necesitaba, se sentía muy solito en la eternidad. Pobrecito Dios. A mí una vez una profetisa, en un culto de jóvenes, me profetizó que el Espíritu Santo estaba en el rincón de la casa llorando por mí. Ay, por favor. Como una mujer despechada. No, hermanos. Él es Dios. El Espíritu Santo no es una mujer despechada. Él es Dios. No necesita de nosotros. Pero su gracia y su misericordia implican su amor y nos trata con amor a pesar de nuestro pecado. Es por gracia que no hemos sido destruidos, hermanos. Porque cuando tú pecas mereces el infierno y sin embargo el sacrificio de Cristo es tan grande y suficiente que no cae un rayo y te parte. Cuando tú le alzas la voz a tu esposa, lo que mereces es que caiga fuego del cielo sobre ti, porque estás tratando mal a una hija de Dios. ¿Y por qué no pasa eso? Por gracia, por gracia. Cuando tu esposa está enferma y no le das para el medicamento ni la llevas al médico, pero si hay plata para comprar ropa en el almacén, para salir a pasear o para comprarle con PlayStation a tu hijo, así sea un PlayStation 3, pero tu esposa está enferma, pero a los hombres pareciera que nos hubieran enseñado que las esposas se sanan solas. Eso se le pasa. Estás pecando contra una hija de Dios. Tu suegro está molesto contigo y si no cae fuego del cielo,
es por gracia. Así que si su esposa está enferma, llévenla al médico, hombre. Llévenla al médico. No, pero es que eso lo de las hallacas de diciembre. ¿Cómo voy a gastar lo de las hallacas? Hay que la consulta, los medicamentos. No. La historia de la redención gira en torno a Cristo. Por ende, toda tu vida también. Y si la historia de la redención gira en torno a Cristo, pues la iglesia, el pueblo de Dios también tiene que ser cristocéntrico. Por eso nosotros no predicamos que prosperidad, que el Señor te va a ver millonario, que si te duele el pie, ven a Cristo, que Él te va a sanar y te va a quitar la... No, hermano. ¿Te duele algo? Ora. Si Dios quiere sanarte, te sana. Si no, vas al médico. Porque si eso fuera así, pues en pandemia hubiera sido una ocasión excelente para haber demostrado que nuestra misión en este mundo es sanar enfermos. Todos los milagreros en cuarentena se escondieron, cerraron las iglesias. Y si tienen tanto poder, ¿por qué no fueron a los hospitales a sanar enfermos? ¿Por qué Maldonado canceló sus presentaciones y toda esa cuadrilla de ladrones? ¿Por qué? Y tienen poder para sanar enfermos. Vamos al hospital a sanar a los enfermos. Bueno, por un lado quebrarían las EPS, ¿no? Pero hasta cuando ellos se enferman van al médico, hombre. Es que hay que ponerle sentido común a la vida. Se enferman y van al médico. Pero si uno se enferma, venga al culto de milagros y enseguida pague. Ay, hermano, hay que pensar un poquito. La iglesia cristiana debe ser cristocéntrica, la predicación debe ser cristocéntrica para que el nombre de Dios sea exaltado. Ahora bien, ¿qué implica recibir la gracia de Cristo entonces? Ya hablamos de la gracia, de la alabanza, de la gloria de su gracia, del medio por el cual recibimos la gracia que es Cristo. ¿Y qué implica para mí? O sea, ¿qué beneficio me trae recibir la gracia? Tercer punto, el paquete de la gracia. Entonces, cuando Pablo habla de la gloria de la gracia, repito, no está hablando en un sentido abstracto que no podamos entender, porque la gracia implica una serie de beneficios, tiene un contenido concreto que recibimos a través de Jesucristo. ¿Y cuál es? Uno, o A, aceptación en Cristo. Dice la palabra de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Tú sabías que sin Cristo eras enemigo de Dios? Romanos 5:10, pues si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados, éramos enemigos de Dios por el pecado. De manera que la gracia no solamente nos perdona, bueno, somos salvos por gracia y ya Dios borró la lista, no. Ahora Él nos acepta en Cristo, somos aceptados delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reconciliación. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Él nos acepta en Cristo. Por eso, para tener una relación con Dios, hay que estar en Cristo. Fuera de Cristo no hay relación con Dios. Fuera de Cristo no hay salvación. Así tú vengas todos los domingos y te eche la bendición y tome la cena del Señor y te pongas camisa, corbata, zapato de vestir. Así no te maquilles o te pongas una falda hasta los tobillos. Fuera de Cristo no hay salvación ni aceptación con Dios y mucho menos reconciliación, porque la salvación es por gracia en Cristo. Tus buenas obras no te van a salvar. Tu buen comportamiento no te va a salvar. Todos los beneficios se reciben en virtud de nuestra unión con Cristo. Y por eso Dios nos acepta. Por eso podemos orar y que Él nos escuche. Porque ya fuimos hechos aceptos en el amado. Y Dios no nos recibe a regañadientes. No es una relación de
Pues bueno, ¿qué más? ¿Cierto? Como cuando uno va a jugar fútbol y le tocó el jugador más malo, quedó de último y uno dice, pues bueno, ¿qué más? Pues me lo dejaron. Ay, vamos, ¿qué vamos a hacer? Nos tocó el tronco, ¿qué más? O como cuando uno llega tarde a comprar la hamburguesa y uno quería la hamburguesa trifásica, carne, pollo y cerdo. No, se acabó el pollo, se acabó el cerdo. ¿Y qué hay? La sencilla. Sencilla. Croqueta de carne nomás. Bueno, ¿qué más? Llévela. Pero doble carne. Esta semana nos tocó, llegamos tarde, ¿no? La había sencilla, ¿no? Pues, pero échemele otro pedazo de carne ahí encima. ¿Pero qué más? No, Él nos recibe con gozo porque estamos unidos al amado. Estamos en el amado. Ahora tú y yo somos amados por Dios. Porque estamos en el amado. B, unión con el amado. ¿El amado quién es? Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La gracia se manifiesta porque Dios nos ve en Cristo y por eso nos acepta. La palabra de Dios dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Dios te ve a ti pecando, claro, Él te ve pecando porque es que Él no es ciego. Pero no derrama su ira sobre ti porque tú estás en Cristo. Estás encapsulado en Cristo. Entonces lo que Él ve, aunque Él ve tu pecado, no te ve como un enemigo suyo que merece ser destruido porque Él también intercede por ti. Entonces estamos cubiertos por Cristo delante de Dios. Por esa razón no hemos sido destruidos, porque estamos unidos a Él. Transformación relacional. C. La gracia no solo es un estatus legal. Bueno, ya eres declarado hijo de Dios, todo bien, chévere. Es una relación viva, una relación orgánica. Hay una relación con Dios. Él no nos salvó para que, como esos hijos que no tienen relación con el papá. Señor Juanito y su hijo, yo no sé, por ahí salió. ¿Y con quién anda? Yo no sé. Él como se va y no dice para dónde. Lo peor, matrimonios donde uno les pregunta a uno de los cónyuges y su esposo, no, yo no sé. ¿Cómo él sale y no dice nada? ¿Y a qué hora llega? No sé. ¿Y dónde está? Tampoco sé. No, es que él sale del trabajo y se va por ahí. ¿Con quién? Pues no sé, con los amigos será. O viceversa, y su esposa, yo no sé. Salió. ¿Para dónde? No sé. ¿Con quién anda? Tampoco sé. Pues dijo que iba para donde la mamá, hace como 5 horas se fue, pero no sé. Mire, señor Juan, yo le dejé la razón con su esposa. ¿No le dijo nada? No. Pero eso fue hace 3 días que le dejé la razón con su esposa. Pero es que como nosotros casi no... Me lo dije bajo el mismo techo. Pero la relación con Dios no es así. Es una relación íntima y orgánica. No, es que llevo como 15 días que no abro la Biblia. Y llevo como 3 meses que no voy al culto de oración. Y hace como 4 meses que no me arrodillo a orar. No, entonces no estamos hablando de una relación fracturada. Estamos hablando de una relación que no existe. Porque Él nos salvó para tener una relación con Él. Y no solo con Él, con sus hijos, porque somos aceptos todos en el amado. Estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, quiere decir que tú y yo tenemos una relación. ¿Cuál es la relación? Pues que hemos sido adoptados, miembros de la familia de Dios, hermanos en Cristo. Si somos adoptados por Dios, ¿qué venimos siendo? Pues Armando fue adoptado por Dios en Cristo y yo también. ¿Qué somos entonces? Enemigos. ¿Sí o no? No, yo ahí no me siento al lado de ese señor, ¿no? ¿Cómo le ocurre? Es que el otro día me lo encontré y no me saludó. Que se pudra. Ojalá lo atropelle un carro. No, yo no lo saludo. No.
¿Acaso que yo voy a la iglesia a ser amigos? No, somos hermanos. Si tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, aunque no nos parezcamos físicamente, somos hermanos. Hermano. No, pero es que no me gusta la forma de ser de él, de malas. Como la piraña mueca, de malas. ¿Tienes hermanos de sangre? Sí. ¿Te caen bien? A veces no. A veces no. A veces el hermano de sangre pareciera que fuera enemigo de uno, pero sigue siendo hermano. Y nos lo aguantamos. El 24 de diciembre, en la cena navideña, ahí estamos, comiendo hallaca juntos. ¿Sí o no? Si hay para la hallaca, si no, pues acostarse a las 10 de la noche, a las 9, o a pararse en la puerta a ver estallar la pólvora, porque no hay para las hallacas. Pero aunque no tenga una buena relación con ese hermano, es mi hermano de sangre. Y en la iglesia somos hermanos. Pero es que no tengo una buena relación con él. Es que Dios no te llamó para dejarte así, porque la estatura es la de Cristo. El baremo, el nivel es el de Cristo. No te la llevas bien con él, pero tienes que ser como Cristo. Aprende a llevártela bien con tu hermano, porque es tu hermano. En el cielo, atención, no van a estar tus papás si no son creyentes. No van a estar tus hermanos de sangre si no son creyentes. En el cielo, ¿a quién vas a ver? A tus hermanos en Cristo. Si has nacido y hemos nacido de nuevo. O sea que es mejor que te la empieces a llevar bien acá, porque allá vas a estar con él toda la eternidad. Si no te lo aguantas aquí, allá va a ser eternamente. Aprende mejor desde ahora, ¿cierto? ¿Qué dice Efesios 2:7? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La alabanza de la gloria de su gracia. Dios desea mostrar en toda la historia las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Aplicaciones. Sé que iniciamos por la alabanza, pero quiero dejarla de último. Cristocentrismo. Toda predicación, oración y servicio debe girar en torno a Cristo. Iglesia que no predique a Cristo es una falsa iglesia. Así de sencillo. No se predica a Cristo, no es iglesia. Eso es del diablo. No, vamos a predicar para que la gente se sienta bien, cómoda. Vamos a decirles que Dios los quiere bendecir, que en esta vida vamos a vivir, pero mejor dicho, relajados, a disfrutar de la vida. Dios tiene grandes bendiciones para mí. Él va a solucionar tu problema. ¿Y Cristo? Por ningún lado. No. Toda predicación, oración, servicio debe girar en torno a Cristo, porque Él es el amado, el único en quien el Padre tiene complacencia, el tema central de la Escritura y de la historia de la redención. Él lo es todo. B. Seguridad espiritual. Si ya has sido aceptado por Dios, ¿por qué no descansas en la obra de Cristo? ¿Por qué sigues temiendo perder tu salvación? ¿O por qué sigues pensando que haciendo cosas Dios te va a poner una carita feliz? Ya has sido aceptado en Cristo. Deja el temor. No estoy diciendo relájate, ¿no? Porque en la Biblia hay una cantidad increíble, en el buen sentido de la palabra, de mandamientos para la iglesia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol Pablo en Filipenses. Pero ya no tienes por qué temer perder tu salvación, ya no tienes por qué estar creyéndole al diablo cuando te acusa porque has pecado. Bueno, levántate, reconcíliate con Dios, pídele perdón y sigue adelante. Porque ya fuiste acepto en el amado. C. Identidad firme. Podemos vivir libres de la necesidad de aprobación de los hombres. Venimos a agradar a Dios, vivimos para agradar a Dios. Y si el de allí piensa mal, y si el de allá,
irrelevante. Estoy agradando a Dios. Él me ha aprobado en el amado, me ha hecho acepto en el amado. Yo, porque no necesito que nadie me mire bien, ni que la gente hable bien de mí, ni caerle bien a nadie. Oído. Eso no quiere decir que yo voy a ser déspota, negligente, huraño, no. Tengo que vivir como Cristo. Pero si viviendo como Cristo o queriendo agradar a Dios, gano enemigos, pierdo aprobación del mundo, que así sea. Si por llamar pecado al pecado ganamos enemigos, que así sea. Pero hay personas que están más pendientes de caerle bien a las demás personas, de ganar la aprobación de otras personas, o sirven en la iglesia para ganarse el afecto de los hermanos, porque quieren ser promovidos. No, eso es una esclavitud. Libérate de la esclavitud. Dios ya te ha aprobado. Lo que hagamos, hagámoslo por gratitud a Dios. A, B, C, D. Comunidad. Valora tu iglesia. Valora tu iglesia. No estás solo. Tienes una familia, la familia de los aceptados en el amado. Tienes una familia. La iglesia no es perfecta. No, yo no voy para allá porque allá hay puros hipócritas. Porque uno no, pareciera que el creyente no pudiera equivocarse nunca, ¿no? El cristiano no puede pecar. No, si el cristiano en un partido de fútbol le da una patada y se molesta, los ojos están esperando a ver así en qué momento reacciona para señalarlo. Y se molestó. ¿Y eso que es cristiano? Ay, se atrasó en la cuota de Sistecrédito. ¿Y eso que es cristiano? La iglesia no es perfecta. El único perfecto es Cristo. Estamos llamados a la perfección. Tenemos que crecer en santidad. Pero entre tanto, vamos a pecar ocasionalmente, ¿no? Hay una diferencia entre pecar ocasionalmente y pecar habitualmente. Pecamos ocasionalmente. Tú pecas, yo peco. Ocasionalmente. Tenemos alguna falla. Pero no hay que juzgar a Cristo por eso. Él no tiene la culpa de nuestra imperfección. Yo no vuelvo para allá. ¿Por qué? Porque el pastor dijo algo que no me gustó. Bueno, pero es que yo no soy Jesús. Yo no vuelvo porque el hermano que se sentó en la puerta no me saludó. Yo no voy porque no le dan a uno pipas cuando sale. Yo estuve en una iglesia donde al salir nos daban pipas y caramelos. Yo no voy porque fui a entrar al baño y alguien entró y lo dejó sucio. Hermano, si encuentras una iglesia perfecta, no la dejes, ve. Pero cuando pongas un pie allí, se habrá dañado la iglesia. Dejará de ser perfecta. O como dice Sujel Michelén, esa iglesia es una guarida de hipócritas. Ven, hay lugar para uno más. Pero buscamos cada día agradar a Dios a pesar de nuestra imperfección. Y si estás unido a Cristo, debes estar unido a su pueblo, porque nadie puede decir que ama a Cristo y aborrece a su esposa. Si alguien dice que me quiere, tiene que querer a mi esposa. Y si no la quiere a ella, no me quiere a mí. ¿Sí o no? No, yo lo quiero a usted, pero no quiero nada con su mujer. Ah, estamos en un problema. Ahora imagínense la esposa de Cristo. No, yo amo a Cristo, pero no, a mí no me gusta congregarme, no me gusta ir a las reuniones, no me gusta compartir con los hermanos, no me gusta visitar. Tienes un problema. Si estás unido a Cristo, debes estar unido a su iglesia, que es su esposa. Y para finalizar, ¿cómo reaccionó Mefiboset cuando recibió la gracia del rey David? Cuando David fue perseguido por su hijo Absalón, recordemos que Absalón se subleva contra su padre en el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Y David tiene que huir
Siba, el siervo de Mefiboset, recibe a David con provisiones. Y David le dice, ¿dónde está tu señor? Bueno, el hijo de tu señor, literalmente. Mefiboset. Y él dice, él te abandonó. Recordemos que Mefiboset era lisiado, ¿no? Lisiado. Pues no podía moverse solo. Él te abandonó. Se fue a Jerusalén a reclamar el reino porque es un golpista. Está aprovechándose la situación. Está pescando el río revuelto. Entonces David le dijo, sí, ¿con qué esas tenemos? No había WhatsApp, ¿no? Para él escribirle y preguntarle, ¿qué hubo, Mefiboset? ¿Qué pasó? No había WhatsApp. Bueno, quédate con toda su riqueza, le dijo a Siba. Bueno, pasó lo que ustedes ya saben. Absalón fue muerto, David volvió a Jerusalén, se restableció el reino. Y ahí llega Mefiboset y le dice a David, ¿qué pasó? ¿Por qué tú no estuviste conmigo en las malas? Y Mefiboset le dice, Siba me engañó. Yo le dije, prepárame un asno porque voy a seguir a mi señor David. Él no lo hizo, me engañó y te engañó a ti. ¿Cómo podía yo traicionarte, rey David? Segundo libro de Samuel 19:28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Yo merecía la muerte y tú me adoptaste, me hiciste tu hijo. ¿Cómo podría yo traicionarte? Y entonces David le dice, bueno, para que no hayan problemas, miti, repartamos la riqueza entre los dos. ¿Y saben qué dice Mefiboset? Cualquiera de nosotros, oiga, sí, ¿no? Si vamos a llamar a un abogado para hacer aquí la división de bienes. No, Mefiboset dice, bueno, no, que se las quede todas, no me importa. Yo lo único que quería era que tú volvieras bien. Lo único que me importa es estar contigo, que se queden las riquezas. Eso es gratitud, eso es alabar la gloria de la gracia de Jesucristo. Señor, no me importa nada, me importas tú. Quiero vivir para ti en medio de cualquier situación. Pase lo que pase, no me voy a soltar de ti. Eso es gratitud. Vamos a orar.